Hoy vamos a conversar con Pablo Cardoso, director del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes, y hoy vamos a conocer sobre el cuarto encuentro de políticas y economía de la cultura. Esto se va a realizar en Cuenca, es un espacio para la reflexión, pero también para la acción. Bienvenido, Pablo, qué gusto estar aquí en La Lupa contigo conversando sobre este tema. Buenas tardes, Clara María, muchas gracias por la invitación, es un gusto conversar contigo como siempre y muchas gracias por el espacio. Bueno, tenemos que empezar por la pregunta básica que cualquier persona pueda estarse preguntando en este instante, y es ¿qué es un observatorio de políticas y economías de la cultura? Bueno, hay que primero situarnos. El observatorio está en la Universidad de las Artes, que es la primera universidad pública en el campo de la enseñanza artística, ¿no? Entonces, bueno, nuestros estudiantes son muy buenos exponentes de las distintas áreas del arte, la danza, el cine, la literatura, las artes visuales, ¿no? Esa es como la principal misión de la universidad. Sin embargo, como universidad encargada de este ámbito pedagógico de las artes, no podemos desligarnos de la responsabilidad que tenemos también en tratar de incidir, de observar, de estudiar las políticas culturales del país. Entonces, el observatorio nace hace 4 años en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura, la Educación y la Ciencia, la OEI, y pues a partir de ello nosotros nos hemos encargado de hacer estudios, de investigaciones y también de un poco asesorar a algunas instituciones en el campo de la cultura del país. ¿Cuáles podrían ser las principales problemáticas que puedan tener esas políticas de la cultura? ¿Qué, más que problemáticas, tal vez como desafíos locales? Bueno, hay muchísimo por hacer por la cultura en este país, ¿no? Tenemos una ley de cultura que apenas se expide en el año 2016 y que ha tenido un cumplimiento muy parcial. Han sido distintas dificultades que el campo cultural ha experimentado, no solo las económicas, ¿no? Sabemos que la inestabilidad del país en los últimos años ha sido bastante grande, ¿no? Los presupuestos que decrecen, la situación un poco difícil también desde la problemática de la violencia, la sociedad, ¿no? Y los sectores culturales y artísticos han sufrido mucho con esto, ¿no? Tampoco olvidar la pandemia, fue un quiebre para las expresiones artísticas en el Ecuador y pues en el mundo. Entonces, ahí han existido varios temas que nosotros hemos decidido estudiar. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de los trabajadores de la cultura? Son profesiones que tienen sus particularidades, quizás no tienen el mismo régimen que otras actividades laborales, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un problema grande, la afiliación a la seguridad social de los artistas, ¿no? Muy pocos artistas, gestores culturales tienen seguridad social, ¿no? Y ahí hay problemáticas. Otra, por ejemplo, son las instituciones de cultura. Han variado mucho, ¿no? Institutos de fomento que aparecen, que desaparecen, el Ministerio de Cultura que tiene acciones que a veces, bueno, varía mucho con los gobiernos que también han venido variando, los municipios y las prefecturas que tienen un rol fundamental en la ejecución de la cultura en el país. Entonces ahí nosotros también observamos cuál es la situación de las instituciones, cómo coordinan o si no se coordinan, por ejemplo. Y para darle un último tema, los consumos culturales. Han cambiado muchísimo, estamos ahora mismo en una radio que es un medio de comunicación y de expresión tradicional, pero que ahora también tiene una dimensión digital, ¿no? Esto en el campo de las artes también ha representado una transformación muy importante, ¿no? En la música, en el audiovisual, ya no oímos, ni vemos, ni consumimos la cultura de la misma manera. Entonces ahí hay un campo vasto en el cual nosotros hemos, desde la universidad, pues a partir de una visión crítica, analítica, pues hemos intentado aportar para diseñar soluciones o para aportar elementos que puedan generar una mejor situación del sector. Claro, sobre todo para entender el panorama y de ahí visibilizar ciertas soluciones, por lo menos ante ciertos campos. Ahora, ¿qué va a pasar en Cuenca? Porque del 30 de septiembre al 4 de octubre va a haber este espacio que va a ser el epicentro del debate sobre políticas culturales. ¿Esto qué quiere decir y qué va a pasar ahí? Bueno, significa que, bueno, primero va a ser en Cuenca. ¿Por qué? Porque este es un encuentro que lo hacemos anualmente de forma itinerante, ¿no? El primer año nos tomó en pandemia, lo hicimos virtual. El segundo encuentro lo hicimos en Quito, en alianza con la Secretaría de Cultura de Quito. El año pasado lo recibimos en casa, en la Universidad de las Artes, aquí en el centro de Guayaquil. Y este año nos vamos a Cuenca. ¿Por qué? Porque Cuenca es una ciudad en la que pasa mucho a nivel cultural, turístico. Hay una vibra cultural muy interesante en esa ciudad y pues hemos recibido la invitación de algunas instituciones a
coorganizar el encuentro. Debemos destacar el rol de la Universidad de Cuenca, ¿no? Como universidades públicas y que tenemos mucho interés en el campo artístico, pues hemos coorganizado este encuentro. La alcaldía, a través de su Dirección de Cultura, la prefectura, la Casa de la Cultura, el CIDAP, la Universidad Politécnica Salesiana, ha sido un entrelazamiento de distintas instituciones que ha permitido que este encuentro se lleve a cabo en la ciudad de Cuenca, del 30 de septiembre, el lunes 30 de septiembre, hasta el viernes 4 de octubre. ¿Qué va a pasar? Vamos a trabajar estos temas en distintos formatos. Tendremos conferencias, mesas de diálogo, tendremos talleres y también tendremos muchas manifestaciones culturales y artísticas. Vamos a trabajar el tema de consumos culturales, las políticas culturales para la ciudad, el tema de los centros culturales y sus modelos de gestión, entre otros varios temas que nos tendrán muy ocupados la semana. Vienen distinguidos colegas invitados de toda América Latina, ¿no? Tendremos una presencia muy importante de América Latina y también esperamos que actores nacionales se movilicen al encuentro para tener justamente un espacio en donde reconocernos, conversar y pues aportar al sector cultural en diferentes dimensiones. Muy interesante, estoy viendo la agenda completa y la verdad es que podría decir que sí tiene una oferta importante de talleres. Estoy viendo aquí talleres, por ejemplo, para gestión de museos comunitarios. Hay diálogos, mesas de diálogos. Una de ellas es cultura comunitaria, territorios y desarrollo sustentable. Estoy viendo otro que habla sobre, qué interesante, construcción de protocolos contra la violencia de género en espacios y eventos culturales. Sí, efectivamente. Bueno, el sector cultural, como otros sectores o ámbitos de la sociedad y productivos, no está exento de temas de violencia de género. De hecho, en varios espacios culturales en los últimos años se han dado situaciones muy lamentables, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso, la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Cuenca nos ha propuesto y nos ha pedido que organicemos un taller, ¿no? Para establecer protocolos, ¿no? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta, prevenir en el campo de la práctica artística, ¿no? La práctica artística en sus diferentes dimensiones, en la literatura, por ejemplo, en las ferias de libro, ¿no? Cómo ejercer unas programaciones que sean más equilibradas. Esos son los temas, no son tan sencillos, pero son los más básicos. Una agenda en este tipo de espacios tiene que ser equilibrada en tema de género, hasta otros mucho más complejos que ya tienen con las prácticas artísticas como tales. Son espacios de creatividad, de producción, en donde se pone cuerpo y alma, ¿no? Y eso a veces también produce algunas situaciones que no son aconsejables. Entonces estaremos trabajando en ese taller. Así hay otras, juntaremos a centros culturales de América Latina. Por ejemplo, quisiera destacar la presencia de la directora del Centro Nacional de las Artes de Colombia, que es un espacio gigantesco en el centro de Bogotá, tiene 1 año y medio de creación y es un espacio magnífico. Nos visita también una directora del Centro Universitario Cultural de Tlatelolco, de la UNAM en México, la UNAM, que es casi un estado, es una universidad gigantesca. Sí, es gigante. Ella también nos va a visitar y pues con ellos tenemos una invitación a los diferentes centros culturales del país para que puedan encontrar un espacio de convergencia, de diálogo, cómo se hacen las programaciones, los modelos de gestión, el tema de la difusión. Hay tantos temas que podríamos hablar, entonces hay una oferta bien grande, bien diversa y que nosotros la estructuramos en función de los intereses del sector cultural del país. Qué bonito, también una excusa interesante para viajar a Cuenca y ser parte para quienes, por ejemplo, están en el sector cultural, en la gestión cultural, pero no viven en Cuenca. ¿Esto se transmitirá tal vez por medios digitales o no? Y tal vez habrá como resúmenes posteriores. ¿Cómo esto concluye? ¿De qué manera hay un entregable para quienes no estén ahí? Hay varias opciones, ¿no? Efectivamente, las conferencias, sobre todo las que son mesas redondas, los talleres son espacios más íntimos, más de trabajo, ¿no? Eso sucede en las mañanas. En las tardes tenemos las conferencias, las mesas de diálogo, de los invitados internacionales, los compañeros de Cuenca, los que viajan de aquí de Guayaquil. Esas las grabaremos, las transmitiremos también y las tendremos en nuestro archivo. También es importante, como universidad siempre estaremos pensando en publicaciones, así que editaremos unas memorias, ¿no? Sí. En donde pues los diferentes participantes puedan exponer sus posiciones. Y no menos importante, nosotros siempre buscamos que nuestros encuentros no sean
los clásicos que se quedan en la academia y pues podemos debatir, podemos construir cosas, pero nosotros intentamos devolver. La devolución a las instituciones que manejan la cultura en el país es importantísima. Y nosotros hemos trabajado en esa virtud, en ese sentido. Nosotros creemos que tiene que haber una reflexión de los temas, ¿no? Un debate, ¿no? Y luego una propuesta, ¿no? Entonces, gran parte de la agenda está estructurada con el objetivo de realizar propuestas concretas a municipios, a gobierno central, a institutos de fomento, ¿no? A las mismas universidades, para que nos podamos nutrir de estas experiencias que viene mucha gente de lejos a compartir con nosotros. Claro, y también a socializar las reflexiones o las conclusiones a las que se llegue, porque hay una gestión cultural importante que tal vez está invisibilizada o que tiene ciertos como obstáculos en el camino, ¿cierto? En este momento consideramos que es imprescindible hablar de cultura, ¿no? El momento que atraviesa el país es muy grave, lo sabemos, y claro, obviamente todo el debate político está enfocado mucho en la seguridad, ¿no? Pero nos olvidamos que sin educación y sin cultura, los resultados que a mediano y largo plazo logremos serán insuficientes. Nosotros queremos insistir esto y creo que es un momento muy adecuado para hacerlo. Además, se vienen unas elecciones, ¿no? Nosotros siempre estamos atentos. ¿Cuáles son las propuestas que los candidatos a la presidencia hacen para el tema de cultura, del arte, del patrimonio? Son escasos, ¿no? Son escasos y está científicamente comprobado que el arte, la cultura y el deporte son sinónimos de bienestar en la población, y el bienestar en la población es significado de desarrollo. Y lo contrario, si no. Exacto, son lazos sociales. Sí. ¿No? Por un lado son lazos sociales, ¿no? Cómo tejemos estas comunidades, cómo nos relacionamos con los vecinos, con la gente que le gusta, que tiene los mismos gustos que nosotros, cómo nos despegamos un poco de los aparatos digitales, de los celulares, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Pero también es bienestar personal, individual, ¿no? Correcto. La práctica artística libera, ¿no? Construye, satisface, ¿no? Eso es importante decirlo, ¿no? Y también no hay que olvidar, por eso es un observatorio de política y economía. También es un sector económico muy importante, ¿no? Hoy en día los países que dominan las economías mundiales han entendido esto hace rato, ¿no? Y tienen inversiones muy grandes en el campo cultural, ¿no? Veamos nomás cómo Hollywood se ha construido a través de la historia, ¿no? ¿Dónde están los grandes centros de producción de música? Hoy en día las plataformas digitales, ¿no? La infraestructura cultural de museos o grandes teatros, ¿no? Y aquí en el país sentimos existe mucho que se hace, ¿no? De ninguna manera vamos a invisibilizar lo que ya se hace, pero yo sí creo que falta mucho por hacer. Hay que consolidar instituciones, hay que demandar presupuestos y sobre todo también como sociedad debemos involucrarnos un poco más y darle más espacio, tiempo a esto tan importante que es la cultura. Totalmente. Estamos conversando con Pablo Cardoso, director del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes de Ecuador. Gracias por compartir esta visión, esta mirada y también este evento que se lleva a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre en Cuenca, donde se realizará este espacio lleno de actividades como mesas redondas, charlas magistrales, talleres. Y si hay alguien que quiere tener más información, ¿cuál sería la página web o red social? Bueno, tienen que estar atentos de las redes sociales de la Universidad de las Artes, de la Universidad de Cuenca, del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. Ahí está toda la programación. Nosotros nos encantaría contar con una presencia masiva. Clara María, invitadísima. Imagínate, yo irme a Cuenca. Invitadísima, ¿no? Vamos a tener periodistas culturales que van a estar con nosotros y es importante hacer red. También a las personas que nos sentimos aludidas e involucradas en este campo cultural. Así que todas y todos, bienvenidos y bienvenidas. Y pues la gente que también se interese en hacer investigación y análisis sobre la cultura, encuentren en este espacio de la Universidad de las Artes una posibilidad para trabajar con nosotros, hacer equipos y pues buscar que las cosas mejoren en el país. Totalmente. Gracias, Pablo, por estar una vez más en nuestra lupa
y hablándonos sobre este apasionante e importante mundo de la cultura. Como dijiste, no solamente se mueve a través de las políticas, sino que las políticas mueven también lo económico dentro de este ámbito. Así que, bueno, muchísimas gracias y éxitos en este encuentro. Muchas gracias.